Bueno, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal? Les damos la bienvenida. Mi nombre es Antonio. Y Betty Naveda. Exactamente. Somos los líderes del Ministerio de Matrimonios en las Manos de Dios. Y bueno, estamos muy alegres, muy contentos de poder compartir este cafecito con tu pareja, ¿no? Uh-huh. Vamos a comenzar con estas mini charlas tocando ciertos temas, y en esta oportunidad vamos a tocar el tema del pacto. Uh-huh. ¿No? Bienvenidos, vamos a hacer todo lo posible para que este momento sea íntimo, pero también que tenga mucha esencia para que podamos pues ver esos frutos, ¿no? En sus matrimonios. Lo hacemos con mucho cariño y de verdad esperamos que lo disfruten. Exactamente. ¿Sí? Gracias, Padre Santo, Señor, te damos por este día. Gracias por tu amor infinito, Dios mío. Te pedimos que puedas tú dar sabiduría, dar entendimiento, Señor. Gracias, Señor. Y te oramos y te pedimos, Señor, también por cada una de las parejas que están dispuestas para escuchar de tu palabra, Señor. Que sea el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de ellos en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bueno, entonces el tema que quisiéramos tocar con ustedes el día de hoy se llama el pacto. Y este es un tema que definitivamente es muy importante para que nosotros también podamos entender las bases sobre las cuales está plantado, cimentado nuestro matrimonio. ¿No? El pacto es uno de los más importantes y hemos decidido ponerlo como en primer lugar, porque el pacto tiene que ver con el compromiso que hay dentro del matrimonio entre el hombre y la mujer. Y el pacto muchas veces se confunde con un contrato. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato. Uh-huh. Y lo que quisiéramos también compartir con ustedes es un versículo de la Biblia, de la palabra, que nosotros encontramos como, como marco para este tema que vamos a tocar. Y lo encontramos en Malaquías, el capítulo 2, el versículo 14, que dice: «Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto». ¿Okay? Entonces, así es. Como bien decía Betty, vamos a ver cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato para poder tener la claridad, digamos, en cuanto a cuál es el objetivo, cuál es la razón de cada uno de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Bueno, la diferencia entre un pacto y un contrato es que en un contrato las dos partes buscan beneficiarse a sí mismas. Hay cláusulas por las cuales cada uno nos comprometemos a cumplir ciertos lineamientos, pero si una de esas cláusulas se rompe, el contrato se rompe. Así es. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Buscamos cada uno nuestro beneficio. Dos, hay cláusulas estipuladas a favor de cada uno, y si esas cláusulas se rompen o se violan, entonces el contrato queda inhabilitado. Y lo otro es que el contrato siempre tiene un principio y un fin. Exacto. ¿No es cierto? Tiene un tiempo de expiración, ¿no? Luego del cual obviamente se puede volver a renovar, ¿no? El pacto, sin embargo, no es así. El pacto es el acuerdo al que llegan ambas partes y es indefinido, y por el contrario, una de las partes busca el beneficio de la otra, de la contraparte, como se dice, ¿no? No se trata de buscar el beneficio, que a diferencia del contrato simplemente era para que yo pueda ser el beneficiado en todo momento, sino que en el pacto es que yo voy a buscar el beneficio de la otra persona sobre el mío. El mío yo lo pongo por debajo y el beneficio de la otra persona lo pongo en primer lugar. La otra de las diferencias es que el pacto es indefinido
y que a diferencia del contrato, el pacto no se rompe. Así es. Generalmente vemos en la historia, y vamos a verlo a través de la Biblia, los pactos se sellan con señales. La sangre es el pacto, uno de los pactos que vemos en la Biblia, que son los que van como en primer lugar, ¿no es cierto? Vemos los pactos con Cristo, es el pacto de sangre, ¿no es cierto? Vemos también que cuando Dios hace el pacto con Abraham, también hace un sacrificio de animales y derrama las sangres, en este caso pues son tórtolas o palomas, ¿no es cierto? También vemos el pacto de Adán también. Claro. Claro. Sí, con Noé también vemos el pacto con Moisés, el pacto con David. Y en cada uno de estos pactos siempre vemos que hay señales, ¿no? Hay señales que van a confirmar que se ha logrado un pacto, ¿no? Así es. La señal con Noé, por ejemplo, con el diluvio, es el arco iris, ¿no? Exacto. Entonces siempre van a haber señales, ¿ok? Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que estamos hablando ahora del pacto de matrimonio. Y cada vez que se celebra un matrimonio, hay un pacto que se celebra teniendo testigos. Exacto. Y los testigos son personas, pero el principal testigo en ese momento es Dios. Porque nosotros hacemos nuestro pacto con Dios, ¿no es cierto? Hacemos nuestras promesas, el intercambio, y entonces en ese momento nosotros juramos ante Dios o nos comprometemos ante Dios. Tenemos un versículo que habla acerca de la violación del pacto, ¿no? Que el hecho que nosotros rompamos el pacto no invalida, ¿verdad? Así es. Y este pacto, uno de los versículos que vemos en la Biblia, lo vemos en 1 Samuel 20, 14, 16, y dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David. Así ¿no? es. Sin embargo, perdón, amor. Sí. Sin embargo, también lo que quisiera, digamos, darles a ustedes también versículos que puedan apoyar cada uno de estos pactos que nosotros hemos mencionado. No los voy a leer todos, simplemente algunos, y los otros los voy a dejar para que ustedes lo puedan buscar. El pacto con Adán, nosotros lo vemos en Génesis 2:21, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. También vemos el pacto con Abraham. Está en Génesis, en el capítulo 17, versículos 4 al 6 y también del 9 al 11. El pacto con Moisés lo vemos en Éxodo 19, versículos 5 al 6. ¿No? Sí. Y bueno, para continuar lo que aquí sucede con el pacto que hizo David con Jonathan, ¿verdad? Así es. Es un pasaje muy, muy interesante, porque el romper un pacto trae consecuencias, ¿no? Nos salimos de la bendición. Nos salimos de ese marco porque dice la palabra, Pablo lo dice, el hecho que el hombre no cumpla con un pacto no invalida el pacto. Entonces, aquí lo que pasa es que luego, años después, cuando habían hecho ese pacto, hay un hambre en Jerusalén, ¿no es cierto? Cuando ya estaban en la ciudad de David. Y David pregunta a los profetas, ¿qué cosa es lo que está ocasionando el hambre, la sequía y que ellos pierdan en las guerras, ¿no? Y dice que por medio del profeta, Dios les dice que es porque ellos han violado un pacto que había hecho Saúl con los gabaonitas. O sea, hay otro pacto inclusive. Entonces, ¿qué había pasado? Que los gabaonitas se habían disfrazado y habían hecho un pacto con Saúl, aunque Dios le había dicho que no tenía que hacer pacto con ninguna de esas ciudades o de esas personas. Pero él hizo, es su palabra y lo hizo.
delante de Dios. Esa es otra cosa, ¿no? Los pactos, aunque Dios no esté presente dentro de ese pacto, no lo mencionemos, nosotros como personas, nuestra palabra tiene valor y tiene peso también delante de Dios. Entonces, ese pacto se hizo entre hombres, pero se rompió. Entonces Dios envía esa hambruna. Y entonces cuando David manda a llamar a esta persona, a este gabaonita, y le dice, ¿qué podemos hacer para poder conciliar y que esta maldición, digamos, del hambre que estamos sufriendo a causa del rompimiento de este pacto pueda terminar, ¿no? Uh-huh. Y entonces él le responde, danos a todos los descendientes de Saúl para matarlos. Entonces se le entrega, pero había uno, exacto, ¿no? Que era Mefiboset. Acá lo tengo. ¿Sí? Que estaba en la casa de David. Exactamente, sí. ¿No? Era el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Entonces le dice, al único que yo no te puedo entregar es a Mefiboset, porque yo hice un pacto con Jonatán. Y entonces en ese pacto que hice con Jonatán, yo le prometí que yo iba a cuidar de su descendencia. Entonces ven ustedes cómo ellos respetan y cómo esos pactos son tan importantes para Dios en el mundo espiritual. El hecho que nosotros lo ignoremos no va a evitar las consecuencias. Exactamente, sí. Y esto es lo que justamente también queremos hacer énfasis, ¿verdad? Nosotros nos hemos casado, nos hemos unido, tenemos que tener en cuenta que hemos hecho partícipes también a nuestro Señor de la parte de este pacto. Y como bien dice Betty, el que nosotros lo desconozcamos no quita las consecuencias. Si nosotros vemos alrededor nuestro, vemos que hay parejas que están teniendo dificultades, personas que no han respetado, que no han tenido en claro cuál es, digamos, el fundamento de su matrimonio. Y es por eso que, digamos, a través de cada una de estas sesiones, cada uno de estos talleres, también podemos nosotros llevar el conocimiento sobre la palabra del Señor, ¿no? Hemos escuchado precisamente muchas veces, probablemente, el decir que el pueblo muere por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos no es otra cosa que simplemente presentarles a ustedes la palabra, presentarles qué cosa es lo que dice el Señor respecto a cada uno de los temas que se nos puedan presentar día a día, ¿no? Otra cosa que es muy importante resaltar es que ¿cómo puede romper usted su pacto? El pacto se rompe también cuando usted no aprecia a su pareja, cuando en su corazón ya se separó de ella, cuando no respeta el querer cuidarla, el querer estar con esa persona, el trabajar con ella para el hogar. Y una de las cosas o las consecuencias es la falta de paz en el hogar, es la falta de la prosperidad, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que uno no sabe, dice, ¿de dónde vienen? Pues la palabra nos dice que nosotros nos paremos en los lugares altos y miremos atrás a dónde hemos caído, dónde ha sido el punto de quiebre. Es muy importante conocer esto, porque muchas veces arreglando eso del pacto, así como lo hizo David, ¿qué podemos hacer para recomenzar, para volver a ese pacto que hicimos? Hay una de las cosas que en consejería a veces nos preguntan, ¿no? Que hay personas que son unidas por, como se les llama legalmente, por hecho, ¿no? Parejas de hecho, que quiere decir que no están casados civil, no han tenido la bendición de Dios, y estas personas creen que por el hecho que no han hecho ese paso, no hay un compromiso entre ellas. Exacto. ¿No es cierto? Que no hay un pacto en sí. Pues les tengo noticias, sí hay un pacto. ¿Por qué? Le vamos a explicar. El pacto más solemne en la Biblia es el de sangre. El del matrimonio fue diseñado para que sea así. Por eso es que la mujer tiene la virginidad y el hombre también. Y en la primera relación sexual hay un derramamiento de sangre. Ese es el pacto por el cual está sellado. Nosotros vemos en Génesis, ¿no es cierto?, donde dice, pues dejará el hombre
a su padre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Ahí está, ahí tiene dos connotaciones. La connotación física, que quiere decir que en la relación sexual se unen en una sola carne, y dos, en los hijos. Exacto. Los hijos son la, ¿cómo podríamos decir? La prueba física de esa unión espiritual, porque los dos se han hecho uno. Entonces usted es pareja, de hecho ya tiene uno, usted está dentro del pacto, aunque no haya tenido una ceremonia con personas que sean testigos o la bendición de Dios en ese momento, porque acuérdese que la bendición de Dios está desde el momento que usted puede procrear y ha sido el vehículo para traer un ser humano una vida, ¿no es cierto? Entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y los dos harán una sola carne. Así es. ¿No? Vemos el ejemplo, antes para que no se me vaya y continuar, el ejemplo, por ejemplo, de el hijo de Abraham, ¿no? Su papá manda a buscar a una esposa. Y entonces en ese tiempo no se celebraban los matrimonios como se celebran, o se celebraban luego o después con una reunión. No, ellos escogían a la esposa, la ponían, entraba a su tienda, tenían la relación sexual y ese era el sello del matrimonio. Inclusive en algunas culturas o también en aquellos tiempos se sacaba la sábana, ¿no es cierto?, manchada de sangre para mostrar que se había sellado ese pacto. Y precisamente las familias estaban afuera esperando justamente ese momento. Sí. Evidentemente que si es que el hombre también podría tener, si es que la mujer no era virgen, también podría sacar, digamos, la sábana, simplemente demostrando que no había virginidad previamente y él tenía la libertad de dejarla, ¿no? Sí, entonces aquí en este pasaje que quería yo mencionar, pues el sirviente de Abraham va a buscar a la esposa, ¿no? A Rebeca, y la trae, ¿no es cierto?, para que sea la esposa, y ya Isaac estaba esperando. Isaac estaba esperando y dice que cuando ella baja con su velo y lo ve a él, ella llora, se emociona porque no lo había conocido nunca. En ese momento venía porque ya ellos habían decidido que se tenían que casar, los padres habían hecho esa decisión, y él dice que la lleva a la tienda y entra y ahí se unieron y allí ella fue su esposa, ¿no? Entonces es importante entender este principio porque no hay excusas, ¿no?, para no poder asumir un compromiso dentro de una ya familia formada, ¿no? Exacto. Y uno de los versículos que yo quería compartir con cada uno de los varones en esta oportunidad, lo encontramos nosotros en Cantar de los Cantares, en el capítulo 6, versículo 9, en cuanto a lo que Betty mencionaba hace un instante, ¿no? Que muchos, estando en el matrimonio, ya no dan el cuidado necesario a la pareja, consideran que ya han hecho mucho, ¿no?, con tenerla a ella como esposa, pero olvidan esto justamente que dice este versículo, ¿no? Dice: mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, y las reinas y las concubinas y la alabaron. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener para con nuestra amada, para con nuestra esposa, nuestra otra mitad, ¿verdad? Es la mujer a quien nosotros consideramos que el Señor en su infinita gracia ha tenido digamos, el amor tan generoso de habernos dado a nuestra compañera. Y es eso lo que nosotros tenemos que valorar. Aprender, si es que no lo sabemos, aprender a través de la palabra cuáles son los principios que nosotros tenemos que seguir, pero sin olvidar que ante todo nosotros tenemos y somos responsables delante de Dios, ¿no?, con cada una de las acciones que nosotros tomamos. Así es. Y dentro del matrimonio, de este pacto, ¿no es cierto?, es un trabajo obviamente de a dos, ¿no es cierto?, pero
tampoco pierdan las esperanzas o crean que han estado actuando mal, ya no hay esperanza, mi matrimonio está por el suelo, en escombros, o yo no cumplí con esto y ahora ya no hay solución. Siempre, para Dios, siempre hay un camino de restauración. Siempre. Dice Joel, ¿no?, que Él nos da a nosotros, nos repone o hace que recuperemos lo que el saltón, la langosta, ¿no es cierto?, el pulgón se comieron. No es tiempo perdido. Tomemos eso más bien como experiencia para no volver a repetir los errores del pasado. Ahora, si tú eres una persona que ya se divorció, que ha formado una nueva familia, la palabra dice, Pablo nos dice, ¿no?, que en 1 Corintios 7, 17 al 20 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como el Señor lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Exacto. Es decir, si ustedes tuvieron la mujer de su pacto con la que tuvieron la primera vez o otro matrimonio, no estamos diciendo rompa con eso y regrese. Exacto. No. Exacto. Usted donde está, en el momento, en el estado en que está y recibió este conocimiento, esta palabra, haga las cosas correctas delante de Dios. Es arrepentirse, pedirle perdón a Dios y tener una conversación con su pareja, ¿no? Y tratar de hacer las cosas mejores. Sí, y es importante para nosotros que el matrimonio, nuevamente, de los escombros, de donde sea, nosotros podamos volver a construir, porque vamos a ser un ejemplo para nuestros hijos. Nosotros somos esa imagen, ¿no?, que ellos van a tener para continuar. No van a repetir los mismos errores que nosotros cometimos, sino que para ellos ya va a ser un patrón, algo aprendido, ¿no? Es una herencia que le vamos a dejar. Efectivamente, mi amor. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos que ser nosotros tenemos que dar esos principios, ¿verdad?, a nuestros hijos, y tenemos que vivirlo justamente en nuestro hogar. Uno de los versículos que quería traer justamente también, porque muchos de nosotros no hemos escuchado de estos temas, no hemos sido expuestos a la palabra. Y este versículo, de manera personal, a mí me ha tocado mucho. Y en varias oportunidades también lo he compartido y quisiera compartirlo en esta oportunidad con ustedes. Y lo encontramos en Jeremías 6:16 y dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros podemos aprender, hacerlo nuestro. Y definitivamente, si hemos tenido problemas, si hemos tenido dificultades, si hemos tenido dificultades en nuestro matrimonio que no hemos sabido controlar, definitivamente el Señor es un Señor de segundas oportunidades. Si es que no fuese así, les aseguramos, hermanos, que nosotros no estaríamos sentados aquí. Así es. El Señor nos dio esa oportunidad y le damos las gracias infinitas porque nosotros también estuvimos atentos a ese llamado. Y probablemente en este día el llamado que el Señor te está haciendo también es directamente a ti. No conocemos cuáles son las situaciones por las cuales ustedes puedan estar atravesando, por la que tú de manera individual puedas estar atravesando, pero si el Señor está tocando tu corazón y tú sientes en definitiva que esta es una oportunidad que tú puedes rehacer el camino, puedes corregir aquello que consideras que has hecho mal, definitivamente el Señor está aquí para darte esa segunda oportunidad. Así, ¿no? Es. A lo largo de la Biblia vemos aún a las personas, los héroes de la Biblia en algún momento cayeron y el Señor siempre a través de los profetas, ¿no es cierto?, Él les hablaba. Ahora tenemos nosotros al Espíritu Santo y Él es el que les va a dar a ustedes la fortaleza, la fuerza para poder hacerlo. En realidad, cosas que destruyen este pacto, ¿no?, es el orgullo, es el amor propio, el sentirse ofendido por cualquier cosa, porque traemos todo un bagaje, una maleta de patrones aprendidos, de heridas pasadas que son ellas las que están realmente
reinando en la pareja, y eso no lo debemos permitir. En los siguientes temas vamos a hablar cómo vamos a hacer para quitarnos ese peso, esa mochila que traemos para sanar, ¿no? Pero ahora solamente el pacto es lo que queremos en este momento que ustedes entiendan qué realmente significa, ¿no? El propósito del matrimonio para Dios era eterno. O sea, hasta que la muerte los separe. Eso, inclusive cuando a Jesús le preguntan acerca del divorcio, ¿no? Él dice, ¿ustedes no han leído que dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá y serán una sola carne? Ahí nace la familia. Esa es la institución, la base de la familia. Hermanos, no hay nada más hermoso que poder disfrutar de la paz, del amor del Señor dentro de un hogar. Que van a haber problemas, lo van a ver. Nosotros no somos personas perfectas. Van a haber problemas. La diferencia va a ser cómo ustedes van a resolver esos problemas. Si ustedes van a enfrentar esas situaciones cada uno separado por su lado, o lo van a hacer juntos los dos, porque en la unidad está la fuerza. Dice Jesús, todo reino dividido no prospera, y una casa dividida tampoco. Entonces nosotros tenemos que plantar, ¿no es cierto?, nuestro hogar, nuestra familia en la roca que es Cristo, bajo sus preceptos, bajo lo que Dios nos dice en la Biblia, qué es el matrimonio y qué tenemos que hacer. Entonces muchas veces el egoísmo impide que nosotros podamos disfrutar de este pacto. Y no es la voluntad de Dios, ¿verdad?, que el pacto se rompa por medio de un divorcio. No. Ahora, hay casos específicos en los que Dios ha dado la carta de divorcio. Dice Jesús cuando se le pregunta, ¿por qué? Por la maldad. Por la maldad y la dureza de tu los corazón. Corazones. Así es. O sea, él dice, si se produce un divorcio es por la maldad de tu corazón. ¿Qué quiere decir la maldad de tu corazón? Que no has abierto tu corazón a Dios y no estás haciendo las cosas conforme a Dios, no estás muriendo a ti mismo para darle a la otra persona ese amor ágape. El amor ágape es un amor de sacrificio. Yo muero a mis deseos, a lo que yo quiero, para darle a mi pareja. ¿Para qué nos casamos? Bueno, en mi caso, para hacerte feliz, es uno de las motivaciones principales, el que cada día también yo, en mi caso, pueda morir a mis deseos para poder también elevarte, para poder darte a ti el lugar no solamente que te mereces, sino dar lo mejor de mí, ¿no? Y para eso obviamente tengo al Espíritu Santo, tengo al Señor, para que nos pueda fortalecer y nos pueda ayudar cada día, y redarguir también, ¿no? Exactamente. Normalmente una persona se casa y dice, ay, porque yo quiero ser feliz contigo. Y eso es una filosofía 100% humana, carnal, porque nadie es capaz de hacerte feliz. Porque dice la palabra en Eclesiastés que el Señor ha puesto esa eternidad en nuestro corazón y solo la puede llenar Dios. Jesús, cuando estuvo con la samaritana, también se lo dijo. Ella buscaba en los hombres llenar ese vacío. Y él le dijo, yo soy el único que tiene esa agua viva que te va a llenar realmente. Yo soy tu fuente. Búscame a mí. Entonces, en primer lugar, para poder mantener este pacto delante de Dios, en primer lugar es saber que nuestra primera fuente, ¿no es cierto?, de amor es Dios. Así es. Que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él es hijo de Dios. Y yo tengo que tratar a mi esposo como un hijo de Dios, ¿no? Luego, en una sola carne, en el tema de una sola carne, vamos a ver todo esto. Pero solo para que quede claro que no está en los planes del Señor el divorcio, pero sí da una carta, porque si hay maldad en el corazón de uno de los dos, va a dañar a la otra persona. Sí. Y la carta de divorcio sobre todo es para proteger a la otra persona. Exactamente. ¿No? Y una de las cosas que nosotros también hemos aprendido, digamos, a lo largo de este andar, es que definitivamente el divorcio nunca va a ser la solución. Que el divorcio va a traer en primer lugar como consecuencia que nuestros hijos sean los afectados, que nuestros hijos sean los que sufran, los que van a llevar heridas, y que probablemente también ellos puedan continuar, digamos, con esa cadena
con sus otras parejas, si es que llegan a casarse, también van a tener, digamos, ese patrón porque lo han visto en casa, ¿verdad? Hay heridas, hay separaciones que inclusive en el momento que muchos se divorcian, se separan, lo hacen con los hijos, los toman a los hijos como si fueran, digamos, los trofeos de guerra. O las ¿verdad? Armas también. Y definitivamente es en aquello en lo que nosotros debemos ser sensibles, ¿no? El Señor nos ha dado la oportunidad para poder nosotros restaurar esos matrimonios, para que podamos nosotros acercarnos a Él en toda confianza, de que podemos tener la certeza de que Él nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos salir adelante. Efectivamente, ¿verdad? Sí, tal cual. Se escucha siempre, ¿no? Yo me separo, yo me divorcio por el bien de mis hijos, porque es mejor para ellos que nosotros estemos separados porque las peleas, ¿no? Ese es uno, ¿no? Perdón. Y sí. Otra de las cosas que siempre se escucha, se dice, bueno, hay muchas parejas que se divorcian, no seremos la primera ni seremos la última. Exacto. ¿No? Y es definitivamente también la parte del egoísmo de la persona, porque simplemente en lo que me estoy centrando es en mí, en lo que, digamos, en los lazos que yo quiero romper en este momento, para probablemente también acarrear estas mismas taras en una nueva relación, si es que la persona lo puede entender. Así, ¿no? Es. En la filosofía judía dice, una de las bendiciones del matrimonio es que el Señor te bendiga y vivas como Adán y Eva. ¿Qué quiere decir? Adán y Eva en el paraíso eran los únicos. O sea, Adán no tenía otra Eva para mirar, ni Eva otro Adán para pensar y decir, bueno, rompo esta relación y a lo mejor con la otra persona, la Eva 2 o el Adán 2 me va bien. Exacto. No, sino que vivamos ese matrimonio como si los dos fuéramos los únicos en el mundo. Y como decía, quería terminar solamente lo que había dicho, que las personas dicen, nos divorciamos por el bien de los chicos. ¿Por qué no cambias ese término y dices, voy a luchar por mi matrimonio, voy a ser mejor por el bien de mis hijos? Así es. ¿No? Así es. Porque no estás yéndote por el bien de tus hijos, te estás yendo por tu bien porque no quieres enfrentar el problema, porque no quieres dar tu brazo a torcer, porque tu orgullo es más grande que cualquier cosa y no quieres luchar. Exacto. Pero no sabes que no es por el bien de tus hijos, porque eso los va a dañar mucho más todavía. Y una de las cosas que quisiera que recordemos en cada uno de nosotros es el momento en que nosotros nos casamos. En el momento que, por ejemplo, el novio está adelante junto con la madrina, que generalmente es la mamá, y cómo se siente el hombre en el momento que entra la novia, la futura esposa. ¿Acaso los ojos no se voltean de todo el mundo únicamente para mirar a la novia, y el novio que está esperando en el altar, acaso no tiene ojos únicamente para ella? ¿Acaso no hay entre las invitadas, pueden haber personas que pueden ser atractivas, pero él tiene únicamente ojos para esa mujer que está entrando? Esa misma actitud es la que les animo a que ustedes puedan tener en estos momentos, a que puedan recordar ese momento, a que puedan entender que el Señor ha preparado a su cónyuge únicamente para ustedes, y que ustedes puedan vivir, tener esa vida en plenitud solamente con esa persona. Y que si ustedes dos están en ese camino, si ustedes dos están andando en unidad, definitivamente no habrá nada que pueda atacarlos, que pueda, bueno, definitivamente sí van a haber ataques, ¿no? Pero el Señor también nos da las herramientas para que nosotros podamos contrarrestar. La oración, la comunión, el estar juntos, el reconocer que probablemente sí hemos caído, pero también reconocer que podemos levantarnos juntos y poder seguir adelante hasta que, como dice la palabra, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Así es. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y quisiera tocar estos temas que nos tocan siempre, las preguntas, ¿no? En las consejerías, ¿no? Hace poco estaba en una consejería y una persona me decía, no, él no es realmente el hombre que yo pensaba,
yo no estaba bien emocionalmente y me dejé llevar, pero eso no importa lo que fue antes, ni cómo es que escogiste a la pareja. Dios, desde el momento que tú lo eliges, si ya forma parte de esa unidad, de esa unidad que Dios habla, ¿no? Que los dos serán una sola carne, ya tienen hijos, ya lo demás quedó atrás. Dios reconoce, cualquiera que haya sido la situación anterior, no es una excusa. Tú tomaste, ya estás dentro del pacto, tienes un compromiso con Dios en primer lugar, ¿no es cierto? Con tu pareja, con tus hijos, y tienes que trabajar y seguir adelante, porque esa muletilla de estar siempre pensando, yo no debí casarme con él, él no era la persona, mis papás me decían que no, y eso no va a arreglar nada. Tienes que ver la situación actual. Él es tu pareja, él es tu esposo, él es tu cónyuge, el padre de tus hijos, ya están formando un hogar. Tienes que salir adelante, porque en una sola carne vamos a hablar acerca de eso, pero ese amor pasional es una falacia, es una mentira. Sí, es una pasión que uno siente, bonito, ¿no? Cuando recién ves a una persona y te agrada, pero ese no es el amor, ágape, el amor que permanece. El amor es una decisión. Yo decido amar a mi esposo. Yo lo decido, porque Dios me manda. En primer lugar, ama a tu prójimo como a ti mismo, y mucho más si él es mi cónyuge. Entonces yo decido amar, es un paso de fe que yo tengo que dar y disponer mi corazón, porque tú nunca vas a amar a una persona cuando ya en tu mente y en tu corazón la rechazas y no quieres hacerlo. Entonces, pero si tú decides hacerlo y tomar este pacto, este compromiso seriamente delante de Dios, el amor va a fluir. El amor va a fluir porque es Dios el que ha puesto ese amor, dice, por medio del Espíritu Santo. Y estás haciendo la voluntad de Dios y Dios te va a ayudar, pero no es ese amor que, según los científicos inclusive, no dura más de, creo que un mes y no más, porque son simplemente, ¿cómo se dice? Combinaciones químicas en el cerebro y nada más. Es como la dependencia, las drogas y eso, ¿no? Es la dopamina y una serie de químicos, y eso no es duradero. Lo que es duradero es el estado mental en que tú, el pensamiento que tú tienes de cómo es el matrimonio, quién es tu cónyuge para ti, y ese principio es el que va a permanecer. El que tú sabes que él es tu único hombre, que él es tu esposo y que te toca trabajar con él y que van a tener que trabajar juntos para salir adelante y van a poder disfrutar de un cafecito juntos, de conversar, ¿no es cierto? Y no es perfecto, obvio, ¿no? Nosotros tenemos nuestros roces, sí los tenemos. Y en ese momento decidimos no hablar hasta tomarnos un cafecito, luego tranquilos, y conversar del tema y expresar tu sentimiento y decirle, mira, me duele lo que has hecho, no me gusta la manera en que me hablas, pero de buena manera, porque es tu partner, es tu socio. Estamos en sociedad con el Señor para llevar adelante un hogar y llevar adelante toda una generación, ¿no? Como decía la lista de Schindler, salva una vida y salvas una humanidad, la humanidad. Y de dos personas, Adán y Eva, se formó la humanidad, ¿no? Sí. Y otra de las cosas con las que quisiéramos tocar en esta oportunidad es precisamente el que entendamos que podemos nosotros definitivamente reedificar los muros de nuestro hogar, ¿no? Recordemos, hay un libro que es muy hermoso, sobre todo desde el inicio de la pandemia, digamos, de manera especial el Señor tocó mi vida con este libro, que es el libro de Nehemías, ¿no? Y si ustedes tienen la oportunidad, léanlo, y van a ver cómo Nehemías desde el principio dispone el corazón para poder reedificar los muros de Jerusalén, ¿no? Y entendamos que en el trayecto, lo leemos nosotros en la palabra, nosotros vemos que en el trayecto también hay dificultades. Hay oposición. ¿No? Hay oposición, el enemigo quería que no se llevase a cabo esta empresa, sin embargo, más fuerte era el que estaba del lado de Nehemías que el enemigo.
al final Nehemías junto con el pueblo logran levantar los muros y finalmente podemos decir de que se logró reedificar esa ciudad que estaba prácticamente en ruinas, ¿no? De la misma manera nosotros tenemos esta oportunidad que nos da el Señor para que nosotros podamos reedificar esos muros, tratar de identificar esas áreas en las que, digamos, hay áreas de nuestro matrimonio que pueden estar muy bien, pero hay otras áreas en las que probablemente el muro ya está casi en escombros, ¿no? Esas partes de la ciudad, ¿no? Tratemos de visualizar cada una de las áreas de nuestra vida conyugal como si fueran bloques de un muro, ¿no? Hay unos bloques que van a estar a la altura correcta, pero hay otros que van a estar en escombros, hay otros que van a estar a medio construir. Entonces, nos corresponde a nosotros. Ahora, el tema principal que nosotros tenemos que entender como varones, hablo a los varones, es que entendamos que nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar, en que nosotros somos los llamados a traer palabra, a ser esos líderes espirituales a la semejanza de Cristo, ¿verdad? No porque simplemente quiero ser el líder y ya, no, sino que soy ese líder a la semejanza de Cristo, y como tal también el Señor a través de su palabra me dice que yo soy el llamado a poner un llamado a poner, digamos, un vallado alrededor de nuestra morada, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros les animamos a cada uno de ustedes, a que podamos ser esos varones fuertes y esforzados que el Señor nos llama a ser, ¿no? Y así como había aquí dicho Toño, hay momentos en que las personas que construían el muro con una mano construían y con una estaban con la espada. Entonces, por la oposición, ¿no? Entonces, nuestra espada es la palabra, nuestra espada es nuestra vida espiritual. Así es. Hay tres influencias en el mundo, ¿no? La de Dios, el enemigo y nosotros. Entonces, no dejemos que nos hagan boicot. Nosotros, con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, ¿no es cierto?, con nuestra manera de ver las cosas, ni que el enemigo pueda usar esas puertas que abrimos para influenciar y entorpecer el plan que Dios tiene para el matrimonio, ¿no es cierto? Y otra de las armas es que el esposo y la esposa puedan orar juntos. Así es. A veces es difícil, a veces no hay tiempo, a veces un día no fue bueno, tuvieron algún altercado y no tienes ganas, pero no son por ganas, no nos movemos por emociones, ¿no? Sino que tenemos que dar el paso y aunque sea decirle, vamos a orar, ok, ¿no? Pero luego fluye, porque luego el Espíritu Santo es el que se mueve en medio nuestro. ¿Ok? Bueno, esperamos que hayan disfrutado este tiempo tanto como nosotros, que el Señor les haya hablado, que puedan haber pues tomado lo mejor, porque lo hacemos con mucho cariño y mucho amor. Y bueno, nos esperamos para la próxima clase en Un Cafecito con tu pareja. Hasta la próxima.